Lo que vamos a hacer en esta clase es retomar ahí donde dejó Nacho recién, y que es en el problema del otro y de la otra edad. Eso sería un poco el eje de esta clase. Voy a ver si la divido en dos partes. En una vamos a ver si hablamos del otro particularmente, y en la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre la mismidad y la otra edad, y explicar qué es eso y cuáles son sus relaciones. Bueno, para pensar en el problema del otro, retomando un poco lo de recién, vamos a decir lo siguiente. Si nosotros queremos ubicarnos en el plano de la cultura, y entonces queremos entender que la cultura es esa trama como de sentido que el hombre teje para darse una identidad, eh, lo primero que podemos constatar es que la cultura define identidad, ¿no? Es decir, la cultura define quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como pueblo, al menos, ¿no? Y la metáfora del tejido, ¿no? De la cultura como una trama, es muy visible si uno lo repasa, comparando distintas culturas, ¿no? Incluso desde la misma producción textil, uno puede comparar el tejido propio de los mapuches con el tejido propio de, no sé, los mayas, o con el tejido propio de cualquier otro pueblo del mundo. En el propio tejido uno encuentra la identidad, ¿no? Uno reconoce que tal tejido es de esta cultura, porque tiene esos patrones, porque tiene colores, porque tiene determinados materiales, porque hay siempre ciertos símbolos que están tejidos en, no sé, en una manta, en un poncho, en lo que fuera, ¿no? Es decir, la identidad como esa actividad que hace el hombre de producción de sentido, lo que termina definiendo es, perdón, la cultura como esa producción de sentido, lo que termina definiendo es una identidad. Eh, es la identidad de un pueblo en una época determinada, ¿no? En un momento, en un lugar determinados. Y de alguna manera eso es la cultura, ¿no? Nuestra cultura, cuando decimos, bueno, la cultura argentina consiste en tal y tal cosa, o la cultura japonesa tiene tales rasgos, ¿no? Y ahí podemos encontrar un montón de aspectos, desde formas de ser, ¿no? Eso que se hablaba recién, del etos de un pueblo, el comportamiento, las costumbres, la idiosincrasia, hasta las cosas estéticas vinculadas con qué tipo de ropa tienen, o la comida, qué tipo de apropiación de los animales y los vegetales hacen. Son todos rasgos culturales identitarios. ¿Sí? Eso es bien importante. Sería como una primera dimensión de la cultura. Si uno quiere entender qué es la cultura, bueno, la cultura es en donde se juega la identidad de un pueblo. Y esa identidad no es más que esa trama de sentido, ¿no? Es entender que uno está envuelto en una trama de sentido. Eh, si decimos que la cultura es una trama que el hombre va tejiendo, eso es porque partimos de la idea de que el ser humano eh, está desnudo existencialmente, ¿no? Está en una especie de intemperie existencial. ¿Qué sería esto? Bueno, el ser humano viene al mundo vacío, viene al mundo sin nada, como si estuviera desnudo, ¿no? Entonces, la cultura es eso que nos abriga, es eso que nos cubre y que nos protege y que nos da un lugar determinado, es decir, que nos da un mundo, ¿no? Uno se ubica, uno está en un mundo determinado, ¿no? Eh, en la actualidad, aunque siempre ha sido así, pero en la actualidad es un fenómeno que ocurre, antes era difícil que ocurriera, eh, uno puede encontrar casos de grupos humanos, de personas, que obligados a trasladarse, a irse a otra, de sus culturas a otras, eh, sufren estados como de cierta angustia al no poder definir cuál es su identidad, ¿no? Es haber perdido la identidad que uno tenía, no estar completamente identificados con la nueva cultura en la que llegaron, y entonces es como una existencia intermedia en donde uno no sabe a qué mundo pertenece, ¿no? Pertenezco al mundo de, imaginemos, no sé, un inmigrante que salió de Pakistán y está en Londres. Bueno, mi mundo es el mundo de Pakistán, musulmán, vinculado, imaginemos, con el desierto, con un tipo de familia, con un tipo de trabajo del campo, con las, imaginemos, no sé, las cabras,
O mi mundo es este, de estar viviendo en una ciudad, una metrópolis como Londres, y soy empleado en un, no sé, en un almacén que vende productos. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi mundo, no? La cultura nos da un mundo, y ese mundo es ese tejido que de alguna manera nos sostiene, ¿no? Nos da un suelo, porque aparentemente el humano como tal no lo tiene, se lo tiene que dar. Entonces, el primer rasgo de la cultura, el primer rasgo de la cultura como producción humana, es darse una identidad, en el sentido de una trama que nos sostiene. Eso es un poco de alguna manera la identidad. Y por eso tal vez es un tema muy difícil de evitar la identidad, ¿no? Hay mucho análisis en el mundo actual, en la filosofía contemporánea, acerca de una crítica a la identidad, ¿no? Porque las identidades tienden a cerrarnos, a encapsularnos. Entonces hay como muchas corrientes que cuestionan esa idea de que uno tenga que estar encapsulado en una identidad. Pero al mismo tiempo, salirse de las identidades es como salir a esa intemperie. Y no es fácil moverse en el afuera de las identidades, ¿no? No es fácil perder la identidad. Son fenómenos existenciales muy angustiantes, ¿no? Ok. Ahora bien, estas identidades, si nosotros dejáramos el análisis acá, parece ser que el hombre desde sí mismo se da una identidad y cada cultura se ha dado la identidad que ha querido. Bueno, históricamente esto ha sido un poco más complejo en realidad, porque no es que simplemente cada cultura se da a sí misma una identidad desde sí misma y por sí misma, sino que lo ha hecho siempre en relación con un otro, en relación con alguna otra cultura, como si el humano siempre ha estado en relación con otro. Y para poder definirse a sí mismo ha necesitado a ese otro en donde mirarse. Entonces, lo primero que vamos a decir es que, si bien la cultura define una identidad, esta identidad se construye en relación con un otro. Bien, ¿vamos bien? ¿Me van escuchando? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo es esto? Tenemos que explicar entonces, a ver, cómo es esa relación y qué es ese otro, ¿no? Entonces, vamos a empezar explicando qué es el otro y después explico un poco cómo es esa relación entre uno y otro, ¿no? O lo que vamos a llamar la mismidad y la otredad. ¿Qué es un otro? ¿Qué es ese ser o esos seres que parece ser que siempre estuvieron ahí como medio de separación y de afirmación de mi propia identidad, ¿no? Por separación de un otro? ¿Qué es ser un otro en nuestras culturas? Históricamente, desde que el ser humano existe, ¿en qué consiste la experiencia de un otro? Y ahí podríamos decir que eh, todas las culturas pasan por una experiencia, porque realmente es una experiencia antes de ser toda una construcción ideológica que después llega a ser eso, ¿no? Todas las culturas pasan por una experiencia que es la experiencia del otro. ¿Qué es ser un otro en una cultura? Ser un otro, en principio, lo que tenemos que decir es que un otro no es cualquier diferente. Es decir, no cualquier diferente se convierte en un otro. Es decir, ser otro no es ser diferente. Porque, por ejemplo, nosotros podemos, si nosotros estuviéramos en una clase presencial, yo las estaría viendo a ustedes, y ustedes me ven a mí. Bueno, las puedo ver en las fotos, las que tienen las fotos puestas o las que hablan. Nosotros no somos todos iguales. Empezando, por ejemplo, creo que hoy son todas mujeres las que están ahí y yo soy varón. Entonces hay una diferencia. Eh, Puede haber diferencias de edad, por ejemplo. Uno tiene una edad, otro tiene otra edad. Puede haber diferencias en relación, no sé, a las etapas de la vida. Uno está en la adolescencia, uno está en la adultez, en la vejez. Diferencias hay un montonazo. Un montonazo. Diferencias, no sé, de estatura. Unos son altos, otros son bajos. Diferencias hay constantemente. Todos somos diferentes. Si nos pusiéramos todos en un mismo lugar y nos miráramos, no vamos a encontrar que nadie es idéntico a nadie. Ahora, sin embargo, eso no genera ningún problema. Eso no convierte a esos diferentes en otros. Porque ser un otro en nuestra cultura es algo más que ser diferente.
Ser un otro en nuestra cultura es, en primer lugar, un ser que me incomoda. Para poder ser otro, el otro tiene que generar una serie de afecciones que los diferentes no generan. Entonces vamos a definir al otro, a diferencia del diferente, vamos a definir al otro por las afecciones que produce, por cómo afecta, cómo nos afecta, mientras que el diferente no nos va a afectar de esa manera. Es decir, vamos a definir al otro por su pathos. Esta palabra griega, pathos, ¿sí? De donde viene patético y donde viene pasión, quiere decir afectos, ¿no? Serían los afectos, los sentimientos, podrían ser, las afecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el otro? Un otro, cuando es un otro, ¿qué nos provoca? Nos incomoda, por ejemplo. El otro incomoda. El otro desconcierta. El otro atemoriza. El otro mueve el piso. Frente al otro a mí se me mueve el piso, como se me mueve toda la estantería. El otro me angustia. El otro me perturba. No cualquier diferente me perturba. Imaginemos, yo puedo estar sentado en un bar en Palermo, una zona turística de Buenos Aires, y estoy sentado en la vereda y veo venir a un japonés. Y yo veo venir al japonés y veo que es diferente a mí, porque son diferentes, porque tienen rasgos físicos diferentes, porque hablan una lengua que es diferente. Imaginemos, pueden estar vestidos diferentes, tienen una ropa rara, y tienen comportamientos diferentes, saludan de otra manera o tienen ciertas características de personalidad, no sé, cosas que puedan hacer a la cultura japonesa. Y sin embargo, ese japonés que viene caminando, a mí no me provoca nada más que cierta curiosidad. Si la tengo, puedo no tenerla. Y yo estoy ahí, sentado, no sé, imaginémonos, tomando una cerveza en la vereda de ese bar en Palermo, y viene el japonés, yo lo veo pasar y digo, ah, mira el japonés, qué lindo. Pasó, y no pasa nada. Ahora, si yo estoy sentado ahí, y viene, por ejemplo, un chico que tiene una gorrita y tiene el pelo cortadito y tiene un pantalón de gimnasia y viene con el celular escuchando cumbia a todo lo que da, y entonces yo empiezo a decir, tené cuidado, mira que ahí, cuidado, agarra el teléfono, guardalo, y entonces ahí ese que es diferente a mí me genera una afección, me provoca de tal manera que el japonés no me provocaba. Que es el villero, que es el negro de nuestra sociedad, a mí que soy una persona de bien, que soy una persona correcta, una persona educada, una persona moralmente de bien, ese otro a mí me provoca algo. Por ejemplo, me atemoriza. Y yo no sé de qué puede ser capaz ese otro. Y entonces, guardá no solo el teléfono, sino cuidá porque andás a ver si no te viene a matar. Y uno empieza a pasar por ciertos afectos que son siempre del orden de la perturbación. Ese otro, que es un otro de nuestra cultura muy fuerte, no se los tengo que decir, ¿no? El otro como el villero, el ladrón, el negro, es una otredad típica de nuestra cultura. Ese otro, por sus rasgos, a una identidad ya construida, que es la identidad de las personas de bien, de las personas que son correctas, que trabajan, etcétera, etcétera, ese diferente le genera una serie de sentimientos que el japonés no le genera. En nuestra cultura, el pobre villero es un otro. A ver, para que se entienda, ¿estoy diciendo que el pobre villero es un otro y que es un ladrón y que me va a matar? No, lo que estoy diciendo es que en nuestra cultura va a construir esa imagen, va a construir, va a vivir a ese otro con esas características. Es decir, va a vivir a ese que es pobre y que en realidad las diferencias tienen que ver con no tener trabajo, con ser excluido de esta sociedad, con tener otra educación, con tener otra trama de sentido. Esta cultura pone a esa trama de sentido, a esa identidad, como si fuera un otro. Mientras que el japonés no lo pone como otro, lo pone como un diferente. Esta cultura nuestra, al pobre que vive en una villa y que tiene otra trama de sentido, sí lo identifica como un otro. Porque lo vive así. Bien. Otros ejemplos, ¿no? Imaginemos que
Bueno, ahora estamos todos metidos dentro de nuestras casas, entonces no pasa nada. Pero imaginemos que nosotros estuviéramos en el aula, ¿no? Entonces, somos todos diferentes. Y yo paso la vista por todas ustedes y para mí son todas diferentes, pero todas forman parte de lo mismo. Es decir, entre ustedes y yo hay como una serie de códigos comunes que compartimos. Y ustedes me entienden y yo las entiendo a ustedes. Y ustedes saben cómo reaccionar, saben cómo comportarse. Por ejemplo, ahora en una computadora o si estuvieran en el aula, en un banco, saben que si el profesor está hablando, entonces yo me callo y si quiero hacer una pregunta, levanto la mano y pregunto. Y hay un código que todos compartimos, es como si todos estuviéramos en la misma. Ahí no pasa nada, ahí no hay otra edad. Pero imaginemos que alguna de ustedes en algún momento cuenta que está ahí porque se acaba de escapar de un hospital psiquiátrico porque sufre de esquizofrenia. Entonces yo cada vez que la veo a esa persona, ahí esa persona me provoca algo, porque yo estoy en contacto con alguien que no sé qué puede llegar a ser, porque andás a ver el loco, qué sé yo, de qué es capaz, capaz que saca un cuchillo y nos quiere matar, o dice algo, no sé qué puedo esperar. Es decir, el otro es ese ser que me desconcierta, es ese ser que me provoca, es ese ser que me moviliza, que me incomoda, que me perturba, que me atemoriza de alguna manera. Es decir, el otro es una experiencia vinculada directamente con este campo de estas afecciones. Sí, sí, es el tema del momento en este país. Sí, es el tema del momento y tal vez si en ese bar hay una persona de otra cultura, lo que le llama la atención es el chino y no ese chico de gorrita. Para cada cultura es diferente. Sí, para cada cultura es diferente, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es un otro? Un otro es una construcción. Acá hay una palabra clave, clave para evitar cualquier duda y cualquier confusión en lo que estuve explicando. La identidad que yo tengo es, había dicho antes, lo que los humanos producimos. Bien, vamos a hablar de construcción. Mi identidad es una construcción. Mi identidad. Lo que el otro sea en tanto otro también es una construcción. También es una construcción. Si yo, mi identidad, yo me identifico con ser blanco, no sería mi caso, con ser blanco, el otro yo lo identifico con el ser negro. ¿No? Yo soy de raza blanca y el otro es raza negra. Bien. Ni el blanco ni el negro son características naturales. Son características que existen independientemente de lo que pensamos o hacemos los humanos. El identificarme como blanco y identificar al otro como negro es una construcción humana. Es una invención. ¿A qué me refiero con construir? Construir. Inventar. Uno inventa, la cultura, no uno, la cultura inventa, se inventa. Por ejemplo, los europeos se inventaron como blancos e inventaron al africano como negro. Los europeos no son blancos y los africanos no son negros. Pero esto no tiene nada difícil. Sin embargo, lo tenemos tan naturalizado que creemos que es así. Yo pregunto, ¿los europeos son blancos? ¿Blanco qué es? No sé. Blanco será este color. Si yo le miro la piel a los europeos, no tiene este color. Esto es blanco. Y si yo le miro la piel a los negros, no tienen este color. Este color es negro. Este no es el color de la piel, que nosotros identificamos como color negro de la piel. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de blanco y de negro, no son características de la naturaleza, no son características biológicas, por ejemplo, son construcciones. Lo mismo, cuando yo identifico a ese chico que viene caminando, que sé que viene de una villa, bla, 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 y lo identifico como un ser peligroso o que es un chorro que me va a robar, eso es una construcción. Es lo que nuestra cultura construye e inventa. Así como yo, que me identifico con ser una persona de bien, es una construcción. Es un invento que un grupo humano se da a sí mismo. Bien, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo en la explicación? Sí, perfecto, ok. Entonces, lo primerísimo que tenemos que entender es que para que la cultura se dé a sí misma una identidad,
pasa siempre por la experiencia del otro. ¿Ante qué nos pone la experiencia del otro? Nos pone ante una experiencia de las características de este pathos, ¿no? De la movilización, del temor, de la angustia, del desconcierto. Bien, lo que termine siendo ese otro y lo que termine siendo yo, que me enfrento al otro, siempre son construcciones. No hay que olvidarse nunca de esto. Miren, les voy a dar un ejemplo bien claro para esto. Cuando uno los pone en palabras parecen tontos, pero así está construida nuestra historia. Los habitantes de América, antes de la llegada de los europeos, ¿se pensaban a sí mismos como indios? Obviamente que no. ¿Se pensaban a sí mismos como salvajes? No, tampoco como salvajes. Tal vez entre ellos sí pensaban que unos eran mejores que otros, pero a sí mismos todos no se pensaban como salvajes. No se pensaban como un pueblo atrasado. Seas un inca, un guaraní, un maya o un, no sé, mapuche. Los habitantes de América no se pensaban como salvajes. En algún momento se empezó a hablar de esos habitantes como salvajes. ¿Los habitantes eran salvajes o fueron construidos como salvajes? Fueron construidos como salvajes. ¿Los europeos, asimismo, siempre se pensaron como blancos? No. ¿Los habitantes de África siempre fueron pensados como negros? ¿Ellos asimismo se pensaban como negros? No. ¿Los europeos a los africanos siempre los pensaron como negros? Tampoco. Por ejemplo, si uno revisa textos de la antigüedad, incluso uno puede tomar la Biblia como texto de la antigüedad, son, pero escasísimos los casos en los que se habla del color de la piel de los africanos. Se puede hablar de otras cosas, que tienen otras costumbres, que visten de otra manera, que adoran a tales dioses. Se puede hablar de otras cosas, pero no que son negros. No aparece eso. Ese es un invento de la modernidad. Es a partir de 1492 que comienza la modernidad europea que Europa empieza a construir la idea de razas y la idea de que los africanos son negros, que ese es el rasgo identitario esencial de ese pueblo. Antes no existía esa construcción. No existía. Tendrían otras características, pero no esa. Entonces, una cosa bien importante es que la construcción que hace la cultura de la identidad, de la de uno y de la del otro, siempre son inventos, siempre son construcciones. Nunca nos referimos a rasgos naturales, porque por otro lado ya fuimos viendo que la cultura es algo que se pone por encima de la naturaleza, que no viene de la naturaleza, que no es el reflejo de la naturaleza. Bien, una aclaración más en relación a esto importante. Cuando digo que la cultura construye una identidad y nos construye o constituye a nosotros como personas de bien y a ese otro como un villero o un negro, o a nosotros como los blancos y a aquellos como los salvajes o los negros, no quiero decir que eso es un invento falso y la realidad es otra cosa. Si ustedes entendieron la clase de hoy y lo que venimos viendo en otras clases, nosotros ya sabemos que lo humano empieza con la cultura, que lo humano no tiene rasgos que estén metidos en la naturaleza. Entonces, los humanos nos inventamos, nos construimos como blancos. Si digo nos construimos, quiere decir que eso es lo que hemos hecho de nosotros mismos, pero no es que hay otra cosa distinta. No es que es una construcción como si fuera una máscara que tapa nuestra verdadera naturaleza, que sería otra. No, no hay nada. Lo humano empieza con esa construcción. Históricamente los humanos nos fuimos inventando y reinventando. Inventar no quiere decir engañar. Inventar no quiere decir actuar. Hago de, o me creo que soy blanco, pero en realidad es otra cosa. No, la cultura se inventa a sí misma. Y en esa invención inventa la humanidad. Eso es ser humano, es inventarse, es construirse. Los negros decimos, no es que si la idea de que son negros es una construcción, uno podría decir, bueno, si es una construcción, ¿qué son en realidad? No, no, son lo que se construya, lo que se construya de ellos o lo que ellos se hagan de sí mismos, no importa eso. Pero que uno, hay que entender que uno siempre es el resultado de una construcción. Bien. Por último, decimos, la cultura
produce una identidad. Para producir una identidad necesita de este desdoblamiento con el otro. Una cosa bien importante que dijo Nacho recién hace un rato es lo siguiente. La relación que hay entre uno y el otro, entre lo que vamos a llamar la mismidad y la otredad, es una relación de codependencia, ¿Qué quiere decir? Que para yo inventarme como blanco, necesito inventar al otro como negro. Al mismo tiempo. Es decir, la identidad se define y se construye al mismo tiempo que esa otredad. Esto es, no es que Europa se inventó a sí misma como blanca, iba caminando con su ser blanco, ay, qué hermosa que soy, perfecta, y somos blancos y somos superiores, y un día se cruzó con otra cultura y dijo, uy, mirá, aquellos son negros. No, si Europa se pudo dar a sí misma la identidad de ser la raza blanca, es porque en paralelo, al mismo tiempo, en codependencia, construyó al otro en tanto raza negra. Lo mismo, si yo me invento como varón y digo yo soy un varón, y eso quiere decir que soy un ser racional, que soy un ser que puede conocer, que soy un ser que puede gobernar, si me inventé de esa manera, porque es un invento, ya sabemos que todo es un invento, una construcción de la cultura, si yo me invento así es porque estoy inventando a mi otro, que será la mujer. Para yo inventarme como un ser racional, necesito que esté el otro como un ser que no es del todo racional, la mujer. Y si yo soy ese ser racional, firme, que gobierna, es porque el otro es ese ser que no es firme, que es inestable, que es sensible, que tiene que ver con los sentimientos y no con la racionalidad. Entonces, la construcción de los géneros se da del mismo modo. Uno se construye a sí mismo construyendo al otro. Como si dijéramos, el otro o la otredad es un espejo invertido en el que uno se mira. Para definirme yo como un ser civilizado, necesito que exista un salvaje. Europa no se empezó a pensar como una cultura civilizada independientemente del vínculo que había empezado a establecer con culturas a las que empezó a llamar progresivamente como salvajes. Lo civilizado está en directa relación, la construcción de lo civilizado está en directa relación con la construcción de lo salvaje. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Bueno, entonces, entonces es algo que nunca termina. ¿Por qué? ¿Qué tendría que terminar? ¿Que exista un otro? Cintia. Y bueno, tal vez no. Tal vez siempre habrá un otro. El tema, que todavía no dije nada, y ahora es lo que voy a decir en la segunda parte de la clase, es lo siguiente. Que exista un otro no necesariamente quiere decir que entonces uno tenga que someter al otro. Por ejemplo, nosotros vivimos en una cultura patriarcal en la que los varones dominan a las mujeres. Es decir, el poder, eso quiere decir patriarcal, ¿no? El poder y el gobierno lo tienen los varones. Ese es el sistema en el que estamos todos metidos, hombres y mujeres. Este sistema reparte el poder de manera desigual, de tal manera que los varones tienen más poder que las mujeres, o definen la vida los varones y no las mujeres. Y al construir al otro, ese otro lo está haciendo, no, ese otro no lo está haciendo lo mismo conmigo por esto que estoy diciendo, porque estamos hablando de un único sistema en el que está la mismidad y la otra edad. Y todo ese sistema está construido de tal manera en el que la mismidad o la identidad ocupa un lugar de dominio frente al otro. Por ejemplo, si yo pienso en el sistema del patriarcado, en el patriarcado la posición masculina ocupa la posición dominante y la femenina la dominada. Ahora, las mujeres no dicen que los hombres son inferiores y los mandan, porque en esta sociedad no es así. Porque estamos todos metidos en la misma construcción. En esta sociedad que construyó la idea de que el varón es superior y la mujer es inferior, las mujeres, ustedes en este caso, si se identifican con el ser de la mujer, las mujeres
asumen esa posición, porque nosotras somos más sensibles, porque nosotras somos madres. La mujer fue construida con la misma lógica, no es que el otro hace lo mismo conmigo, no, 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 el otro está metido en esta construcción, ¿sí? ¿Se entiende? Es importante que se entienda esto. Cuando yo hablo de que la cultura produce identidad produciendo un otro, la mismidad y la otredad forman parte de la misma cultura. En esta cultura todos coincidimos en que los varones son superiores y las mujeres son inferiores. Eso lo dicen los varones y las mujeres. Bueno, estoy haciendo una generalización claramente, ¿no? Pero digo, esa fue nuestra historia. No es que en nuestra historia esto es el discurso de los varones, pero si miro el discurso de las mujeres fue otro. No, hegemónicamente, en la mayoría de los casos, las mujeres reproducen el mismo punto de vista patriarcal. ¿Sí? Si no, sería muy fácil, no había nada que deconstruir. Miren, chicas, traten de sacarse encima a los varones y se solucionó. Si no se lo pueden sacar encima de los varones, justamente es porque las mujeres están metidas dentro de la misma construcción patriarcal. ¿El feminismo es ponerse en ese lugar del otro? Bueno, el feminismo sería la, digamos, el tipo de organización, porque el feminismo es una práctica que supone una teoría, pero que pone en práctica, que pone en lucha esas ideas. El feminismo sería la puesta en lucha de las ideas que sostienen que la mujer no responde a esa construcción del patriarcado. Y que ser mujer es, en primer lugar, una construcción, no hay nada de natural, y por lo tanto podemos ser otras cosas. Es una construcción y es una construcción que puede ocupar un lugar diferente que el que ocupa, que puede tener un lugar de poder también. Entonces, el feminismo lucha para modificar ese lugar que el patriarcado le dio a las mujeres, ¿no? El feminismo es ponerse en el lugar de ese otro. Sí, debería ser eso, debería ser, digamos, ponerse en el lugar del otro, lo que haría del feminismo una lucha que debería tener resonancias con otras luchas de otros. Por ejemplo, no sé, con la de los indígenas, por ejemplo, con la de los trabajadores, que siempre, o que todos forman parte de esa misma otredad, ¿no? Sí, muy bien. Eso también sirve para el caso heterosexual y homosexual, obviamente. Ser heterosexual, ser homosexual, ¿son datos naturales? ¿Son datos biológicos? No, son construcciones, como ser blanco y ser negro. Son construcciones, no tienen nada de biológico natural. De hecho, la heterosexualidad y la homosexualidad es un invento del siglo XVIII. No existía antes. Jamás se habló de heterosexualidad y de homosexualidad en la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII en Europa. Son invenciones. Antes, una mujer que tenía una relación sexual con una mujer no era una lesbiana. Había tenido un acto sexual con otra mujer, pero eso, el acto sexual no definía su identidad. Si un hombre tenía una relación sexual con otro hombre, no, eso no lo convertía en un homosexual, porque el acto no definía identidad sexual. Esa idea es un invento de la burguesía europea del siglo XVIII. Entonces, ser heterosexual, para yo ser heterosexual, necesito de un otro que sea homosexual. Es decir, la definición de heterosexualidad se construye al mismo tiempo construyendo al otro como homosexual. Y entonces vivimos en una sociedad no solo patriarcal, sino además heteronormativa, en donde defino lo normal como el ser varón y el ser heterosexual además. Y además el ser blanco, y además, no sé, el ser burgués, y además el ser europeo. Y ahí vamos definiendo una columna de lo que sería lo normal, y a partir de ahí todos los otros. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un